Como planeta nos encontramos en medio de una crisis, una fuerte crisis, tal vez la que nunca habíamos vivido nosotros en estos últimos tiempos, pero aún así en medio de esta crisis la cristiandad mantenemos nuestros ojos puestos en Jesucristo y asimismo tenemos presente esta semana llamada la Semana Santa como un tiempo especial. ¿Por qué? Porque es la última semana del ministerio terrenal de Jesús antes de ir a la cruz para abrirnos camino de reconciliación con el Padre. Si nosotros miramos los evangelios, podemos sumar todos los capítulos de estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y nos sumaría 89 capítulos. Una tercera parte, es decir, 30 capítulos, son dedicados a narrar lo que sucedió en esta última semana. Esto nos quiere decir que los mismos evangelistas le dan una importancia muy especial a esta última semana. Entonces vamos a recordar un momento Jesús como al iniciar su ministerio lo desarrolló principalmente en Galilea, en la región norte de Israel. Allí entonces, durante el desarrollo de este ministerio, empieza también a producirse una hostilidad fuerte con los líderes religiosos, y principalmente los fariseos y los escribas. Es así que entonces Jesús, después de un tiempo, de sus 3 años de ministerio, él se aleja de la influencia de estos líderes religiosos y desarrolla su última parte del ministerio principalmente, como dicen las escrituras, al otro lado del río Jordán, es decir, en la región de Perea. Pero la historia que hoy vamos a conocer y a recordar y reflexionar es cuando Jesús finalmente decide regresar a Jerusalén. Recordemos, es entonces esta última semana, está empezando esta última semana. Jesús no se está quedando a dormir o no está viviendo en Jerusalén, sino en una aldea cercana llamada Betania, donde sus amigos Marta, María y Lázaro. Entonces, el tema que hoy vamos a ver lo he llamado así: la visita del Rey Soberano. Se encuentra en Mateo capítulo 21, versos 1 hasta el 11. La visita del Rey Soberano. Entonces, esta visita tiene como título la entrada triunfal en Jerusalén, y la he llamado esta primera parte el encargo. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos. Vamos a mirar esta primera parte para ubicarnos bien en el resto de la historia. Nos ayuda entonces a conocer un poquitito de la disposición del lugar, el sitio geográfico. Dice que se acercaron a Jerusalén, es decir, no han llegado a Jerusalén, no han entrado a Jerusalén. Dice sí que llegaron a Betfagé, al monte de los olivos. Entonces miremos esta imagen donde nos muestra cómo era la disposición, la distribución de estos lugares geográficamente hablando. Entonces miremos aquí la primera parte, nos nombra estos 3 lugares: Jerusalén, el monte de los olivos y Betfagé. Miremos dónde se encontraba entonces Jerusalén de acuerdo a este dibujo, a este plano. Allí encontramos a Jerusalén en el círculo ya señalado. Ahora, ¿dónde quedaba el monte de los olivos? El monte de los olivos, aquí señalado en esta circunferencia verde, como vemos, queda a un lado de Jerusalén, muy cerca. ¿Y dónde queda Betfagé? Allí mismo en el monte de los olivos, señalado en una circunferencia azul, nos muestra Betfagé. Betfagé entonces es una aldea pequeña, y Jesús viene acercándose a Jerusalén, y viene de Betania. ¿Dónde quedaba Betania? Entonces miremos aquí en la parte de abajo, esta parte de este círculo, Betania. Allí era donde vivían entonces los amigos de Jesús. Jesús venía con sus discípulos y con una gran multitud de personas que le seguían. Venía desde Jericó. Estas 2
aldeas, Betfagé y Betania, quedaban entonces en el camino que va de Jericó hasta Jerusalén. Muy bien, entonces continuemos con la lectura, ya estamos ubicados. Jesús y sus discípulos y la gente que lo sigue acaban de llegar cerca de Betfagé, en el Monte de los Olivos, y entonces continúa el texto diciendo así: Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, contestadle: el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Entonces aquí vemos el encargo que Jesús le hace a estos 2 discípulos. Llama la atención que terminando el verso 3, donde Jesús les dice que si alguien les dice algo, ellos le deben de contestar: el Señor los necesita. Este término utilizado aquí, el Señor, es la primera vez que Jesús utiliza en los evangelios este término, que es la palabra en griego kurios, que significa Señor, desde luego, pero que en la Septuaginta, es decir, en la traducción del Antiguo Testamento al griego, desde luego el Antiguo Testamento estaba en hebreo, es traducido al griego, y para hacer el cambio de la palabra, el nombre de Jehová utiliza también este término, Kyrios. Entonces es algo que nos indica ya acerca de quién aquí estamos tratando. Dios mismo es quien está entonces haciendo este encargo. El texto continúa y dice entonces lo siguiente: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta: decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Es entonces el propósito, la razón por la cual Jesús les está pidiendo esto a estos 2 discípulos. Dice que esto aconteció para qué, es decir, el propósito, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. ¿Cuál profeta? Esta profecía la dio a conocer, la escribió el profeta Zacarías, en el capítulo 9:9 la podemos encontrar, y fue escrita unos 550 años antes de Jesús. O sea que más de 5 siglos antes de Jesús ya estaba esta profecía, que dice: decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti. Decid a la hija de Sión, la hija de Sión es precisamente Jerusalén. Esa era la forma de llamarla también a Jerusalén. Y dice: tu rey viene a ti. Este término entonces, y muy claramente esta parte de este texto bíblico era reconocido, aceptado como un texto mesiánico, es decir, que se estaba refiriendo al Mesías prometido. Y dice que tu rey viene a ti, ¿de qué manera? Manso, con una actitud de mansedumbre, sentado sobre un asno. Jesús llega sentado entonces sobre un asno, es lo que dice el texto anterior. Le pide a los discípulos que vayan por ese asno. Jesús, de esta manera, cuando va camino a Jerusalén, él no llega montado en un corcel blanco. ¿Por qué? Porque llegar como rey montado en un corcel significaba que ese rey llegaba a hacer la guerra. Pero si un rey llegaba montado sobre un asno, estaba diciendo con lo que está haciendo que llega en paz, es decir, está mostrando la naturaleza del reino del cual es rey Jesús. Jesús es el rey de un reino que es un reino que se caracteriza por el shalom, es decir, la verdadera paz de Dios. El shalom no es simplemente un bienestar o una ausencia de guerra, un bienestar económico, por ejemplo, sino es una paz donde está todo perfectamente encajado. No hay guerra, pero hay además amor, hay perdón,
hay estabilidad en todo tipo, en toda clase. Es una estabilidad emocional, espiritual, económica, material, en todo sentido. Pero no olvidemos que Jesús, esta fue la forma como vino al mundo y más especialmente a su propio pueblo, el pueblo de Israel, la primera vez. Pero la segunda venida no será así. La segunda venida, como lo podemos leer en Apocalipsis 19, Jesús sí vendrá en un caballo y vendrá a enfrentar a sus enemigos y a derrotarlos. Jesús entonces aquí nos muestra esa característica en su vida, la humildad. Él va a llegar entonces sobre un asno, no sobre un caballo. Recordemos que Él se despojó, siendo Dios, se despojó de toda su deidad, es decir, de todo lo que Él tenía para venir a salvarnos. Y Él lo hace sin estar rodeado de riqueza y de pompa. Él no nació en un palacio lleno de muchos lujos. Él nace en un pesebre. Recordemos que Él cruza el mar de Galilea varias veces en una barca que no es de Él, es una barca prestada. Y al final de esta semana, cuando ya Él es crucificado, cuando le van a enterrar, le entierran en una tumba que no era la de Él, porque Él no tenía siquiera tumba, sino una tumba prestada. De hecho, ya Jesús dice en Mateo 8:20, dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esto se lo decía Jesús a un escriba que le dijo que él quería ser discípulo de Cristo. Y entonces Jesús le dice esto. Es entonces esta la condición que Dios mismo decide tomar para venir al mundo. Podemos por eso afirmar que Cristo vino al mundo y venció en humildad. No lo hizo en lujos y en fastuosidad, sino en humildad. Entonces continuemos con la historia. La historia dice así en el verso 6: entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y en el 7 dice: trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Aquí hay un aspecto interesante entre el verso 6 y 7. El Evangelio de Mateo lo narra así de una forma muy corta, muy reducida. Dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y ya enseguida pasa a la parte donde dice que el asna y el pollino ya lo habían traído. Pero miremos lo que yo les voy a leer, pues lo que nos dice el Evangelio de Marcos acerca de esta parte, cómo se desarrolla esta historia. Dice así: fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había dicho y los dejaron ir. O sea que cuando les preguntan, ellos les dicen: el Señor lo necesita, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Kyrios lo necesita. Ellos entonces entienden, los dueños del pollino, y le permiten a los dos discípulos ir con el pollino a llevárselo a Jesús. Esto está en Marcos 11, 4 al 6. Pero podemos entonces preguntarnos: ¿cómo Jesús supo que allí en esa aldea había un asna y un pollino amarrados? Además que seguramente les iban a preguntar por qué se los iban a llevar. Y él mismo les da aquí la respuesta que deben de dar. ¿Cómo Jesús sabía esto? ¿Cierto? Desde luego porque Él es Dios. Él tiene entonces un conocimiento sobrenatural. Y en este caso, sin que sea muy notorio, Él está haciendo uso de él. Y además, esto también nos muestra pues lo que nosotros llamaríamos la omnisciencia, que Él conoce todas las cosas,
Él sabe todas las cosas, Él sabía de ese asno, Él conoce no solo el lugar de este asno y de la burra, la mamá del asno, podríamos decir, que estaban allí en Betfagé, sino Él conoce el lugar de cada uno de los asnos en el mundo, pero podemos ir un poquitito más allá y desde luego podemos generalizarlo en todas las cosas. Como Dios, Jesús lo conoce y lo sabe todo. Entonces aquí Jesús está guiando las cosas hacia el cumplimiento de su plan, porque Él además es soberano. Recordemos que Dios es soberano. Jesús, que es Dios mismo, es también soberano. Y Él tiene un plan y lo está desarrollando conforme a lo que Él desea que suceda. Entonces les está mostrando a los discípulos, les está mostrando que todo estaba bajo control. Jesús ya les había advertido que él tenía que ir a Jerusalén y tenía que ser escarnecido, sufrir por causa de los líderes religiosos. Y no está entonces esta situación fuera de control. No es que Jesús entonces está en unas situaciones al azar. Finalmente los discípulos entendieron que Jesús es soberano, que Jesús gobierna y desarrolla las cosas conforme a sus planes. Miren lo que dicen los discípulos más adelante, después de que Jesús ya ha muerto y ha resucitado, acerca de la soberanía que Jesús, que Dios mismo tiene en el mundo. Voy a leer un texto que se encuentra en Hechos 4, 27 y 28. Después de que Pedro y Juan, ellos han tenido que comparecer allí frente a los líderes religiosos, porque ellos acaban de sanar a un paralítico que llevaba cerca de 40 años, paralítico, allí en el templo, y se arma una gran algarabía. Entonces, después de esto, ellos son liberados y llegan a donde los demás creyentes. Dice así, en el verso 23 en adelante: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y le relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Fijémonos cómo comienzan los discípulos a orarle a Dios. Soberano Señor, están reconociendo que Dios es soberano, creador del cielo y de la tierra, es decir, que tiene todo el poder del universo, del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, es decir, unos 1000 años antes de que esto sucediera. Esto fue lo que el Espíritu Santo le dijo a David, para que él escribiera lo siguiente: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Esto es lo que dicen entonces los discípulos, recuerdan acerca de lo que David, el rey David, había escrito, había revelado, guiado por el Espíritu Santo. Y entonces ellos dicen: en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Especialmente fijémonos en esta última parte donde dice el propósito de todo esto, dice para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Entonces, Jesús está aquí desarrollando su proyecto, su plan. Jesús está encaminando las cosas para el cumplimiento de ese plan. Asimismo, como nosotros debemos de tener presente que Jesús no llegó a la cruz porque se le salieron las cosas de las manos y él entonces le tocó pues aceptar
ser crucificado. No. En Juan 10, 17, 18, Jesús mismo dice lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús está aclarando que si bien, al parecer de la visión del ser humano común y corriente, Jesús está siendo derrotado, está siendo obligado a ir a la cruz, él entonces muere en una cruz porque no pudo evitarlo, pero realmente Jesús todo esto lo tenía muy claro desde el comienzo. Él sabía cuál era ese plan. El plan no era ser nombrado rey como cualquier otro rey en la tierra. Su plan, esta primera parte, en su primera venida al mundo, ese plan debía desarrollarse yendo él a la cruz, porque era la forma de llegar, de abrir camino a nosotros los seres humanos para el perdón de pecados y para la reconciliación con Dios mismo. Entonces vamos a continuar. La siguiente parte de la historia dice así, versos 8 y 9: la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Vamos a mirar este primer verso sobre unos aspectos que también llaman la atención. Dice esta primera parte, la multitud. Fíjense, la multitud, pues una multitud es de muchas personas, ¿cierto? Pero además aclara que era muy numerosa. Esta primera parte nos está queriendo entonces decir, no era un grupo grande, era realmente multitud de personas. Tengamos presente lo siguiente: aquí está ya por iniciarse la celebración de la Pascua. En este tiempo de la celebración de la Pascua, muchos judíos venían de fuera, muchos judíos llegaban a celebrar la Pascua, y se calcula que en este tiempo se triplicaba la población de Jerusalén. Entonces, ¿cómo se alojaba la gente? Generalmente en carpas hacia las afueras de Jerusalén. Pues los que podían o tenían familia, desde luego con su familia, pero la gran mayoría tenía que hacerlo de esa manera. Y se calcula que para esta Pascua había alrededor de entre 2 y 2,5 millones de personas en total. ¿Cómo se lograba o cómo se puede calcular eso? De acuerdo al número de corderos que eran sacrificados en la Pascua. Se sabe que en esta Pascua se sacrificaron 2.500 corderos, y esto da para un promedio entre 8, 9, 10 personas por cordero. Entonces podemos hacernos una idea de que había muchísima gente allí cerca a Jerusalén. Pero hay otro detalle muy interesante que el Evangelio de Juan nos aclara y nos ayuda entonces a entender que realmente esa multitud era muy numerosa. Podemos hablar de miles de personas que habían ahí, no cientos sino miles. ¿Por qué? Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12, versos 9 al 13, dice lo siguiente: gran multitud de los judíos supieron entonces que él, o sea Jesús, estaba allí, y fueron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Es decir, que aquí había otro motivo además, que era Jesús hacía poco había resucitado a Lázaro. Entonces la multitud, la gente estaba asombrada, estaba realmente casi que
histérica de alguna manera. ¿Por qué? Porque estaba Jesús y además Lázaro iba con él también. Querían, como se dice, esa novelería de la gente en general. La gente quería entonces hacer esa visita a Israel, a Jerusalén, perdón, no solo porque estaba Jesús, sino también porque querían ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Este milagro entonces además mostraba que Jesús no era un profeta común y corriente, que realmente Jesús tenía el poder incluso sobre la muerte. Y miremos entonces, dice, terminando este verso 8, dice que otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Esta parte pues también la encontramos, como acabo de leer, en el Evangelio de Juan. Esta era una práctica común en ese tiempo de expresarle una bienvenida a un rey. Poner los mantos en el camino y también colocar ramas de los árboles era una de las formas de darle la bienvenida a un rey. Entonces esto nos está mostrando realmente cuál era la motivación en este momento de la gente, de la multitud, darle esa bienvenida a quien estaban considerando un rey. Y en el verso 9 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Muy bien, aquí repite, dice la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba. Entonces, esa multitud, esos cientos, esos miles de personas iban atrás, iban adelante, aclamando a Jesús y diciendo pues este texto que es un salmo que aparece, Salmo 118, 26, un canto que utilizaban pues los judíos en la celebración de la Pascua. Entonces es un texto que se encuentra en el libro de los Salmos. Y ese Hosana, que como comienza, dice Hosana al Hijo de David, ese Hosana quiere decir, sálvanos ahora, sálvanos Dios, sálvanos ahora, te lo rogamos. Y llama también la atención que dice al Hijo de David. Hijo de David es un término mesiánico, es decir, están reconociendo a Jesús como Mesías. Es decir, estas personas tenían muy claro, ya creían en su corazón, por lo menos la gran mayoría, que Jesús era el Mesías. Por eso esta parte la ha llamado la gran aclamación. Es entonces cuando la gente aclama de una manera muy notoria para la misma ciudad de Jerusalén. Los que estaban en Jerusalén desde luego que tenían que haber escuchado toda esta, pudiéramos decir, esta algarabía. Podemos decir que en este momento Jesús podía fácilmente, si él lo hubiera querido, él hubiera logrado que esa multitud lo siguiera a Jerusalén, no solamente para entrar en el pollino. Él podía haber entrado entonces en un corcel y con esta gente armar una revolución y deponer pues a los gobernadores romanos del Imperio Romano y a Pilato también, haberlo depuesto y él haberse nombrado entonces el rey. Pero el propósito de Jesús no era ese no era su plan. Pero podemos ver, quiero que miremos esta siguiente imagen que es precisamente mostrando la gran multitud que está acompañando a Jesús, la algarabía, la alegría de toda esta multitud.